Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy he intitulado a mi mensaje de hoy, ¿qué significa la resurrección de Cristo? ¿Qué significa la resurrección de Cristo? Este día, hace 1986 años, nuestro Señor Jesucristo se levantó victorioso de la muerte para sellar con su resurrección la salvación de nuestras almas, lograda por medio de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Y la pregunta que surge en nuestras mentes es: ¿qué significa la resurrección de Cristo? Pregunta que es contestada en forma maravillosa por la santa palabra de Dios. En primer lugar, mis hermanos, la resurrección de Cristo significa el cumplimiento de la palabra de Dios. En el Salmo 16, a través de su siervo el rey David, Dios anunció la resurrección de su amado Hijo, muchísimos años antes que Jesús naciera. La palabra nos dice en el Salmo 16, del 8 al 11, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así fue como David predijo la resurrección de Cristo. Y en Hechos 2, 25 al 31, nuestro Dios, a través del apóstol Pedro, nos indica que esta profecía del rey David se cumplió con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice en Hechos 2, 25 al 31. Porque David dice de él, es el apóstol Pedro el que está hablando: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz. Ay, hermanos, estos versículos son tremendos, porque esto nos está diciendo lo que Jesús estaba pensando en el momento de morir, hermanos. Él veía que su Padre estaba ahí a su lado y que su carne iba a descansar en paz, hermanos, al morir. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Eso es lo que Jesús estaba pensando, hermanos, en el momento de morir. Y el apóstol Pedro nos sigue explicando: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así, el cumplimiento fiel de la palabra de Dios, mis hermanos,
nos habla de la seriedad de la misma y del por qué debemos confiar plenamente en ella. Por cierto, su cumplimiento fiel es una de las principales características de la palabra de Dios. Pero lamentablemente, esta característica el día de hoy ha sido totalmente minimizada debido a la más grande ignorancia acerca de ella que se ha dado en la historia humana y de la que hacen gala todas las esferas sociales, empezando desde los llamados eruditos de las diferentes áreas del saber hasta la gente común y más rústica de este mundo. Hermanos, esa es una gran realidad del día de hoy. La palabra de Dios es ignorada, hermanos. Hay una ignorancia en el mundo, hermanos. Y por eso la gente, hermanos, no se da cuenta de la fidelidad de la palabra de Dios. De cómo todo lo que Dios dice en su palabra se cumple, hermanos, al pie de la letra. Se cumplió en la resurrección de Cristo, pero también se está cumpliendo hoy, el día de hoy, en lo que estamos viviendo alrededor del mundo. Su palabra se cumple con fidelidad. Amén. Así que, ¿qué significa la resurrección de Cristo? El cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, la resurrección de Cristo significa el cumplimiento fiel de las palabras del mismo Señor Jesús. En diferentes ocasiones, nuestro Señor Jesucristo anunció su resurrección. Una de ellas fue la consignada en el Evangelio de Mateo 20, del 18 al 19. Dice así, a la letra: He aquí subimos a Jerusalén, está hablando Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Fíjense, hermanos, esto lo dijo el Señor Jesús cuando iban rumbo a Jerusalén, él y sus discípulos. Y no solamente en esta ocasión, hubo varias ocasiones en que el Señor les dijo, hermanos, lo que iba a acontecer. Es verdaderamente impresionante la forma tan detallada como el Señor Jesús habló de los acontecimientos por venir y que se cumplieron al pie de la letra, incluyendo su resurrección, hecho que sin duda da a sus palabras una profunda autoridad y a nosotros la más grande seguridad de que Él siempre dice la verdad en lo que podemos confiar. Hermanos, nosotros creemos la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Jesús, hermanos. Podemos confiar que lo que nos dice en su palabra es verdad. Es verdad, porque así lo vemos en el cumplimiento de sus palabras. De hecho, el Señor Jesús nos enseñó que Él es la personificación misma de la verdad. Cuando dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús es la verdad viva de Dios. Amén. Como la santa palabra es la verdad escrita de Dios, en la que debemos creer y siempre debemos confiar. Por eso el Señor Jesús dijo a su Padre en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es muy lamentable que la Biblia,
que por siglos fue considerada el símbolo de la rectitud y la verdad, y sobre la que se ponía la mano para jurar decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad, el día de hoy sea tan cuestionada en muchos puntos. Por ejemplo, la enseñanza de que el homosexualismo es pecado y una práctica contra naturaleza. El cumplimiento fiel de las palabras del Señor Jesucristo acerca de los hechos acaecidos durante aquella primera Semana Santa, y en especial acerca de su resurrección, coinciden perfectamente con el cumplimiento fiel de sus palabras acerca de lo acaecido en nuestro tiempo y que se está cumpliendo a nuestra vista, lo que demuestra que Él y solamente Él es la única persona verdaderamente digna de confianza para todos los hombres que honestamente buscan la verdad. Así concluimos que confiar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo es la acción más atinada y perfecta que los hombres podemos realizar y que nos lleva a transitar por el camino de la verdad. Pero la resurrección de Cristo, hermanos, no solamente, hermanos, significa el cumplimiento de las palabras de Dios y el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo significa el establecimiento de la base más sólida y firme de nuestra fe. De hecho, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe cristiana no tendría ningún sentido. El apóstol Pablo así nos lo enseñó en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, del 12 en adelante. Dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjense, hermanos. O sea, si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, pues todo es vano. Todo es vano. Pero después, hermanos, de hacernos clara esta verdad, el apóstol Pablo declara con contundencia y autoridad la gran verdad. En el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Además, mis hermanos, nuestro Dios, a través de la resurrección de su Hijo, estableció una base sólida y firme para nuestra fe. Una base bien sólida y firme. El apóstol Pablo así se lo hizo saber a los filósofos griegos, epicúreos y estoicos reunidos en el Areópago de Atenas.
cuando San Pablo visitó Grecia. En Hechos, el capítulo 17, del 22 en adelante, está esta ocasión narrada. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Amén. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos. Amén. Y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense, hermano, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, la resurrección de Cristo es la base más sólida de nuestra fe. Sí, hermanos, nosotros creemos en un Cristo vivo. Amén. En un Cristo que sí murió por ti y por mí. Por eso ven ustedes, hermanos, esta cruz aquí enfrente. Amén. Pero no la ven ocupada. Hay iglesias donde se ve ahí a Cristo, hermanos, crucificado, ensangrentado, herido, muerto. No, hermanos, nosotros sí creemos todo eso que pasó ahí en la cruz. Le pusieron su corona de espinas, hermanos, lo clavaron, le abrieron aquí su costado con una lanza, todo eso. Pero él no se quedó allí muerto, colgado, hermanos. Él resucitó de entre los muertos. Amén. Y hoy, hermanos, esa cruz está vacía. Amén. Porque Cristo está en el cielo. Amén. Hermanos, esperando regresar aquí con nosotros al mundo, mis hermanos. Creemos en un Cristo que es nuestro Rey. Amén. Y de cuyo reino nosotros los cristianos somos embajadores en este mundo. Y estamos aquí para servirlo y agradarlo solamente a Él. Amén. La resurrección de Cristo, por último, mis hermanos, significa la primicia de la resurrección. El hecho de que nuestro Señor Jesús resucitó nos indica con mucha claridad que nuestra propia resurrección de entre los muertos es 100% segura. Amén.
como el apóstol Pablo nos lo enseña en 1 Corintios 15, 21 al 26. Dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en su venida; luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Sí, hermanos, la muerte, aunque parezca irónico, no es parte de la naturaleza humana. La muerte es un enemigo que llegó a nuestra existencia como consecuencia del pecado. Dios nos creó para vivir eternamente, pero al escoger pecar, tuvimos que experimentar la muerte. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, para pagar nuestros pecados, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y al resucitar, venció a la muerte para que volvamos a tener vida eterna. Por eso sabemos con certeza que el día que nuestro Señor regrese, todos nuestros seres queridos que murieron en Cristo resucitarán primero para ser arrebatados en las nubes, junto con los creyentes que estemos vivos y hayamos quedado hasta ese día, quienes seremos transformados de mortales en inmortales, y entonces todos los creyentes viviremos para siempre. Ahí lo dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermanos, experimentaremos la victoria. Como dice en 1 Corintios 15, 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos. El cumplimiento de la palabra de Dios, el fiel cumplimiento de las palabras de Jesús, nuestro Redentor, la base sólida y firme de nuestra fe y la primicia de la resurrección constituyen el significado de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ahora, siendo conscientes de estas grandes verdades, sigamos adelante sirviendo a nuestro Señor Jesús con lealtad y fidelidad. Levantemos su glorioso nombre delante de todos los que nos rodean, compartiendo con ellos
el mensaje de resurrección, salvación y vida eterna que Él nos encargó. Y preparémonos para el glorioso día cuando hemos de partir de este mundo para estar para siempre con nuestro Redentor, de acuerdo a sus fieles promesas. No nos dejemos mover de nuestra fe, amados hermanos, ni aun si un ángel del cielo trata de persuadirnos de algo diferente. Recordemos que nuestro Salvador es fiel y ya nos advirtió que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas en su nombre, engañando, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que mantengámonos firmes en el Señor. Nuestro Señor, hermanos, resucitó y hoy vive y reina para siempre. Que el Señor me los bendiga. Amén.